si garantizamos, digamos, la producción natural, la función ecológica de ese recurso hídrico, lo segundo que tendríamos que establecer es un criterio de su priorización. Y esta consideración de este derecho fundamental busca que el uso prioritario del recurso hídrico sea el consumo humano. Y eso que parece tan obvio no pasa hoy en Colombia. Tal vez un caso que tenemos todos en la retina, que es el de La Guajira. La Guajira se han desviado los ríos, por ejemplo, para garantizar la desviación del río Ranchería, para garantizar distritos de riego a agroindustria en la parte norte del Cesar. Y también otros ríos y otros caños de la región, que pues es un desierto, es decir, producir agua y proveer agua en la Guajira no es fácil, para las mineras y para las carboneras. Y mientras tanto tenemos a la población guajira y a buena parte de la población de La Guajira sin agua. Eso es completamente absurdo. Entonces aquí le queremos dar un lineamiento a la política pública. Usted primero le da agua a los seres humanos, primero garantiza que el uso prioritario del agua sea garantizar el acceso al agua en condiciones de equidad, de accesibilidad, etcétera, progresivamente a los seres humanos. Y luego organiza el agua para el resto de las actividades económicas que la demanden. No al contrario. Y eso es, doy un caso, digamos, que tenemos tal vez todos en la retina de La Guajira, pero no van a creer que ese es un caso excepcional. Desafortunadamente, esa es la norma en muchos sitios. Entonces, ese es el primer proyecto, digamos, con el que queremos demarcar la política pública. El segundo es tratar de hacer un ordenamiento ambiental lógico de este país. Aquí el ordenamiento del subsuelo lo hacen unas autoridades a través de unos instrumentos, el ordenamiento del suelo lo hacen otras autoridades a través de otros instrumentos, y esos dos mundos nunca se articulan y nunca se tocan. Y esas dos autoridades nunca se hablan. No hay un instrumento en Colombia que articule el ordenamiento que hace el gobierno nacional del subsuelo con el ordenamiento que hacen los gobiernos subnacionales del suelo. Nuestra propuesta es que haya un proceso de concertación entre las instancias locales y nacionales. Es una pelea además que venimos dando hace muchos años en la Corte Constitucional y que finalmente ganamos. Finalmente la Corte Constitucional, después de reiterada jurisprudencia, le ha dicho al gobierno nacional: usted no se puede seguir comportando en las regiones de Colombia como si fuera un conquistador inglés en Malasia. Usted tiene que concertar con las autoridades locales el desarrollo de actividades energéticas, y tiene que articularlas con la planeación del suelo que hacen los municipios. Por un lado tiene que concertar con las autoridades, y por otro lado, ha dicho la Corte, tiene que darle participación activa y eficaz, no simplemente informativa, a la ciudadanía en los macroproyectos que la afectan en su entorno ambiental. Así que, respondiendo a esas dos iniciativas, nosotros estamos proponiendo que se cree un registro único de ecosistemas y áreas protegidas. Hoy solamente tenemos un registro de parques. Los parques son muy importantes, los parques naturales de Colombia, pero no son nuestro único ecosistema. ¿Para qué ese registro? No solamente para saber qué tenemos, sino para decidir qué excluimos, qué mandamos a estricta conservación, por qué razones, por ejemplo, porque es fuente fundamental para el agua, como los páramos, y qué mandamos a otros usos compatibles con desarrollo sostenible con otros usos. Una vez tengamos eso, entonces, no solamente la minería, sino cualquier otra actividad económica va a saber qué está excluido y qué queda en conservación. Segundo, vamos a poder dar incentivos verdes, así como cuando hay riqueza minera en un municipio le pagamos regalías mineras. Cuando hay riqueza ambiental, es decir, cuando estamos imponiendo una restricción de uso por razones colectivas, también deberíamos darle regalías ambientales a esos municipios. Esos municipios como Solita, Caquetá, tienen casi el 70% de su territorio declarado parque, pero nadie les da un peso para que conserven el parque. Y pretendemos condenar a esos colombianos de que vivan y coman de contemplar el parque. No, ellos no pueden vivir y comer de contemplar el parque. Entonces tendríamos que compensarles, por ejemplo, el predial que tienen que recaudar para que ellos puedan proveerse bienes públicos que necesitan y desarrollar actividades, digamos, compatibles con ese uso. También deberíamos hacer mucho más pago por servicios ambientales. Ese es otro proyecto de ley que tenemos radicado, el que crea estos incentivos verdes y el pago por servicios ambientales. Tal vez el pacto de paz más importante, en nuestra opinión, no es firmar un papel con las FARC, es que los colombianos urbanos le paguemos a los colombianos rurales por los servicios ambientales que nos producen, fundamentalmente agua, biodiversidad y aire. Aquí llevamos 200 años en los que los colombianos urbanos vivimos a costillas de la pobreza de los colombianos rurales, que o afectan
el pacto de paz más importante, y eso lo estamos reglamentando. Un tercer punto, porque me sorprende, digamos, ver esta posición que consideraría extremadamente tímida de Planación Nacional. Lo otro es generarle recursos al sector. Pasar de 0.8 pesos por metro de agua a 3 pesos de metro de agua, por metro cúbico de agua, como tasa de uso del agua, es un chiste, con todo respeto. Es un chiste, eso no cierra para nada la brecha que hay. La propuesta que ha hecho el senador Antonio Navarro, que es el tercer proyecto que les quiero hablar, es que las tasas por uso de agua pasen a 15 pesos por lo menos. Y el cálculo no es caprichoso, el cálculo es cuál es la tarifa que empieza a cerrar la brecha entre lo que realmente cuesta la producción y el mantenimiento de la institucionalidad para proteger las cuencas de agua y lo que cuesta usarla. Entre otras cosas, la enorme brecha en productividad entre cómo se usa el agua en Colombia, como les estaba mostrando las cifras de Planación Nacional, pero esa tasa de 3 pesos no la va a cerrar. Básicamente el agua en Colombia se desperdicia porque nadie paga por ella. Punto. Ni por su producción, ni por su uso. Entonces, los pagos de servicios ambientales son para salvaguardar la producción, pero las tasas, como su nombre indica, es por usarla. Aquí hacemos cosas absurdas, digamos. Aquí inundamos realmente el Tolima, lo inundamos, porque pues inundamos el Tolima para producir arroz, por ejemplo, porque claro que es muy barato. Por 0.8 pesos, pues uno puede inundar un desierto y desde producir agua, porque no tiene que incurrir realmente en el costo o oportunidad que implica producir ese recurso o usarlo de esa manera. Nuestra propuesta entonces no es 3 pesos por metro cúbico, es 15 pesos por metro cúbico de agua, haciendo diferencia por sectores. Eso permitiría recaudar 240.000 millones de pesos para el sector, es decir, para reglamentar el fondo de compensación. El otro punto, a propósito de la reforma tributaria. Aquí, el señor ministro de Hacienda, de una manera muy hábil, muy inteligente, tenemos impuestos verdes, vamos a poner impuestos a los combustibles, al diésel, por el impacto de mitigación en el cambio climático que genera. Sí, muy querido, pero a continuación no manda esa plata, ¿no? La llama impuesto verde, pero no la manda a usos verdes, no la manda al fondo de compensación de combustibles, porque se hace toda suerte de cosas. Si realmente queremos que sea un impuesto verde, nuestra propuesta es que ese recaudo se vaya al fondo de compensación ambiental, ¿sí? A través del cual se financian las CAR, se pagan los servicios ambientales, en fin, y también se vaya o allí al fondo de compensación ambiental o a la financiación del transporte masivo en las ciudades, que realmente tiene un efecto directo, digamos, en reducir cambio climático. Entonces, que no nos llamen impuestos verdes porque no va a tener destino verde, ¿no? Sí, tiene que haber lógica entre el uso y entre el recaudo y el destino. Eso es lo cuarto que quisiera destacar. Y por último, hay otro quinto proyecto que estamos tramitando, que es el proyecto, digamos, un impuesto a las bolsas plásticas. Esto el anterior ministro de Ambiente también tenía una iniciativa. Las bolsas plásticas no degradables tienen un impacto ambiental enorme, y hoy básicamente las regalan gratis, ¿no?, en los supermercados. Entonces, de nuevo, la gente las usa de una manera irracional, digamos, porque no tiene un costo de oportunidad por ellas. También proponemos un impuesto sobre esas bolsas de 300 pesos para, digamos, realmente desestimular su uso, o por lo menos tener un fondo que compense su uso. Y por último, tal vez lo más importante en este país, para muchos efectos, para proteger el agua, para hacer ordenamiento ambiental, para formalizar la propiedad de los colombianos, para disminuir esa brutal inequidad de concentración en el uso de la tierra en Colombia, tal vez la reforma más importante que vamos a hacer para la paz, con todo respeto, no es ni la inversión en educación, ni la inversión en salud, sino la inversión en catastro y predial. Mientras este país no sepa qué es de quién, eso es lo que es el catastro, qué uso tiene, quién es el titular, y por esa propiedad, poca o mucha, se pague predial para los municipios, no vamos a tener recursos locales para proveer bienes públicos. Ayer, termino con una anécdota, estaba en Tierra Alta, en el Valle del Sinú. Por Tierra Alta, en Tierra Alta ha habido 7 desmovilizaciones con esta que va a haber de las FARC. 7 desmovilizaciones de grupos armados ilegales. Tal vez uno de los sitios más ricos, queda a hora y media de Montería. Entre esa carretera, que está toda destapada, nos llevan 135 años prometiéndose, no lo han hecho, está llena absolutamente de fincas. Usted va de Montería, pasa a Tierra Alta y quedan las estribaciones de la sierra. En esa hora y media son fincas y fincas y fincas donde usted no ve un campesino, ¿no?
En Córdoba tenemos que cada vaca tiene 5 veces más tierra que cualquier campesino promedio. Hasta que llegan las excavaciones de la serranía y allá están rebuscados contra el embalse de Urrá y contra el Parque Nacional. Los campesinos porque no tienen tierra, es el único sitio donde quedan relegados sin tierra, obviamente con costos ambientales para ellos y para el parque importantes. Y estas fincas que están en el medio, ¿están en un catastro? No. ¿Sabemos quién es el dueño? No. ¿Hagan un peso predial? Cero. Entonces obviamente pueden tener cualquier uso productivo del agua y de la tierra, ¿no? Porque no tienen que reflejar el costo de oportunidad del recurso que están usando. De manera que la mejor forma para proteger el uso del suelo adecuado, para resolver los conflictos de uso y para cerrar la inequidad en Colombia, sin duda va a ser actualizar el catastro y cobrar el predial. Todas estas cifras, nosotros no solamente tenemos una agenda ambiental, no solamente generamos derechos, también generamos recursos. Todas estas cifras que he mencionado, que alcanza el catastro, el predial, los impuestos por el uso de bolsas de agua, subir la tasa de uso de agua de manera lógica al costo de oportunidad que tiene, y destinar los llamados impuestos verdes al Fondo de Compensación Ambiental o al transporte público masivo, le generaría al sector 2.3 billones de pesos. 2.3 billones de pesos. Yo quiero recordar que hoy el Ministerio de Medio Ambiente tiene un presupuesto total de 320.000 millones de pesos. Total. Es decir, y creo que de eso se trata, y ese es el mensaje que yo dejaría para este encuentro. Aquí no solamente se trata de que pongamos en la Constitución el derecho fundamental al agua. Sí, muy bien, lo proponemos, pero también tenemos que financiarlo, también tenemos que construir la institucionalidad, ¿no? Queremos paz, entonces tenemos que invertir los incentivos que ha tenido este país para su desarrollo económico. La economía colombiana es fundamentalmente rentista, sacarle recursos a las regiones y no compensarles por lo que tienen. Tenemos que cambiar nuestro chip. La gran riqueza de Colombia no es el sector hidroenergético. La gran riqueza de Colombia es el agua y la biodiversidad, porque vamos a tener que poner los incentivos, a veces en pago por servicios ambientales, o los incentivos en un uso racional, como las tasas por uso de agua, para poder, digamos, ajustar nuestro modelo de desarrollo económico a un modelo de desarrollo sostenible. Mientras nosotros no juntemos la economía del país con el desarrollo sostenible, no vamos a tener desarrollo realmente sostenible. Si la economía va por la locomotora hidroenergética, pero a su vez queremos tener desarrollo sostenible, pues básicamente estamos buscando la cuadratura del círculo. Esas son nuestras iniciativas. Muchas gracias.